Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Padre, gracias por este día que tú permites por tu gracia, que tu nombre sea proclamado con poder. Venimos delante de ti con un corazón agradecido por muchas cosas, pero especialmente por esa salvación tan grande que hemos recibido solo por tu gracia a través de la obra que es suficiente y completa de Jesús el Cristo en la cruz. Gracias, Padre, porque tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias porque podemos alabarte, podemos glorificarte, que tu nombre sea proclamado con poder, que en este tiempo estés quebrantando toda obra de la oscuridad, que en este tiempo podamos aferrarnos de manera segura al pacto eterno de Jesús el Cristo que ha consumado todo en la cruz, que podamos mirarte solo a ti y experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Padre, recibe toda la gloria. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo que está vivo. Amén y amén. Y en este día vamos a ver la preciosa palabra del Señor que hoy encontramos en el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículo 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Hace unos días pude hablar con un amigo que conozco muchísimos años y teníamos mucha relación, especialmente cuando yo no era creyente. Entonces, este amigo querido, la verdad que tiene una gran memoria y estaba contando situaciones, experiencias que pudimos vivir juntos. Y la verdad que al escucharlo venía un agradecimiento grande al Señor, un agradecimiento por esa salvación que solo por su gracia pude recibir, por esa verdadera paz que pude encontrar al convertirme en su hijo, por su gracia, por supuesto. Y la verdad que el regalo más grande, la verdad que Dios cada día nos da grandes bendiciones, pero el más grande que poseemos es ser hijos de Dios. Por eso el Señor, en Lucas 10:20, cuando había enviado a los 70 al campo a predicar el Evangelio, ellos regresaban emocionados: Señor, hasta los demonios se nos sujetan. Pero el Señor en el versículo 20 les dice: alto. Dice: no estéis emocionados ni contentos por el hecho de que los demonios se os sujetan, sino porque vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Y ese tiene que ser el verdadero motivo de agradecimiento a nuestro Dios. Eso es algo eterno, nada ni nadie nos lo puede arrebatar. Y el hecho de ser hijos de Dios, a través de la obra suficiente y completa de Jesús el Cristo en la cruz, solo por su gracia, significa que Dios, que es todopoderoso, que tiene el dominio, el control de todas las cosas, Él es nuestro Padre. Él, por su gracia, nos ha tomado de su mano derecha y nada nos separará de su amor. ¿Por qué? Porque Él nos ha tomado, le pertenecemos, y es Él el que por su gracia y por su amor nos sostiene cada día. Por eso, ser hijo de Dios es una tremenda e inmensa bendición que, conociendo a Jesús el Cristo a través de la palabra, a través de la oración, cada vez vamos a estar más y más agradecidos. Y al poder entender, al poder disfrutar de esa bendición, el mayor regalo que podemos dar a las personas es el Evangelio. Eso es el mayor regalo que podemos dar.
Si hubiera una persona que conociéramos que tiene una enfermedad desconocida, una enfermedad que le va a llevar a la muerte, y nosotros tuviéramos la medicina, la única medicina que lo puede sanar, ¿qué haríamos? Por supuesto, sin dudarlo, iríamos donde está esa persona para hacerle llegar esa medicina, la única que puede sanarlo. Pues el Evangelio es mucho más que una medicina. Es la gracia de Dios a través del cual no solo vamos a recibir sanidad, no solo vamos a recibir esa vida física, sino esa vida eterna. Esa salvación nos arrebata del poder de Satanás. Esa salvación hace que podamos regresar con Dios, para lo cual fuimos creados. Esa salvación tan grande nos saca de los desastres, nos libera del pecado y nos da vida y vida en abundancia, una vida eterna. Por eso es el mayor regalo que podemos estar compartiendo a todas las personas, porque el verdadero problema de todas las personas no es el dinero, no es la plata, no es incluso las enfermedades, no es la situación en su matrimonio con sus hijos. Por supuesto, eso pueden ser problemas, pero el verdadero problema es que están separados de Dios. Y una persona separada de Dios está muerto espiritualmente. Está viviendo una vida miserable, porque una persona separada de Dios no es nada. Y no puede hacer nada por sí mismo para cambiar esa situación. Por eso solo Cristo, solo el Evangelio, que es poder de Dios para salvación, para los que en Él creen. Solo el Evangelio. Y eso es lo que Dios, por su gracia, nos ha escogido para salvarnos, pero también para utilizarnos como un canal, como un instrumento, para que todas las personas puedan estar recibiendo el regalo de Dios, el Evangelio, el don de Dios, el único que puede saciarnos, Jesús el Cristo. Por eso, como discípulos, ¿por qué? ¿Por qué debemos evangelizar? Es el mandamiento del Señor resucitado. Él lo dijo claramente, Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Mateo 28, del 18 al 20, allí habla, id y haced discípulos a todas las naciones. Y antes de ascender, en Hechos 1:8, son las últimas palabras del Señor, antes de ir al cielo, ¿verdad? Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso es la gran comisión que Dios, por su gracia, ha dado a cada hijo, a cada hija de Dios. Es para cada uno de nosotros. Y no hay nada más precioso que estar siguiendo, obedeciendo la palabra de Dios. No hay nada más precioso que poder compartir este Evangelio, que es la verdadera vida, a todos aquellos que están en medio de desastres, de enfermedades, de destrucción, porque ese Evangelio es la única manera para que puedan tener la verdadera vida al regresar con Dios. Por eso Pablo, él obedeciendo las palabras del Señor resucitado, él entregó toda su vida. Toda su vida. En Hechos 20, del 24 al 27, le está diciendo allí a los ancianos en su discurso en Mileto, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado, predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Allí estaba diciendo, delante del Señor, yo
no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. He pasado predicando el reino de Dios. Ha entregado toda su vida, ha compartido el Evangelio con todas las personas que Dios le ha hecho encontrar. Estaba tranquilo delante de Dios. Él había compartido el Evangelio siguiendo el mandato del Señor. ¿Por qué pudo entregar toda su vida Pablo? Porque él, durante toda su vida antes de conocer el Evangelio, estaba frustrado totalmente, amargado, estaba desesperado, porque aunque se esforzaba humanamente, y humanamente Pablo tenía mucha capacidad, él era un intelectual, era un religioso extremo, era fariseo, que se esforzaba con buen corazón, por supuesto, que amaba a Dios, pero lo hacía a su manera, por sus fuerzas, la religión. Y eso, ciertamente, no funciona. Hace que todavía te sientas más frustrado, más fracasado. Y así vivía Pablo, desesperado, intentando incluso hacer méritos delante de Dios, persiguiendo a la iglesia. Porque él pensaba que era una herejía. Y ahí se encontraba Pablo camino de Damasco, cuando por gracia de Dios el Señor fue a su encuentro, a través de una luz le apareció el mismo Señor Jesucristo. Y ahí Pablo, recibiendo este Evangelio, él pudo por primera vez, al convertirse en hijo de Dios, experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, empezar a disfrutar esa vida y vida en abundancia. Pudo saciarse por primera vez, solo a través de Jesús el Cristo. Por eso él, que incluso estaba persiguiendo la iglesia del Señor, cuando el Señor fue no para castigarlo, sino para salvarlo, incluso para utilizarlo como un instrumento, como dice en Hechos 9:15, para llevar este evangelio a los gentiles, delante de reyes y también delante del pueblo de Israel. Él lo expresó claramente en Romanos 1:14, soy deudor, porque había recibido tanta gracia, estaba tan y tan agradecido al Señor, que por supuesto él era deudor, no solo delante de Dios, delante de todas las personas. Por eso entregó toda su vida literalmente para poder compartir este evangelio que decía que comparado con todo lo que tenía humanamente, que era mucho, Filipenses 3:8, lo consideraba como basura comparado con el precioso evangelio de Dios, que Jesús es el Cristo. Por eso, si estamos disfrutando verdaderamente de la salvación, de todas las bendiciones que Dios nos ha dado por su gracia a través de Cristo, vamos a tener ese corazón caliente para poder compartir esa vida, porque el Evangelio es la vida y vida abundante. Este Evangelio que es en verdad poder de Dios para salvación. ¿Por qué debemos evangelizar? Evangelizar significa tener evidencias de que Dios vivo está con nosotros. Las obras del evangelismo surgen de manera natural, porque el evangelismo es algo que Dios hace. No hay que malinterpretar el evangelismo, no es intentar violentar a la gente, intentar convencerla, perseguirla, pelear con ellos para que puedan conocer el evangelio. No es eso. Eso es un malentendimiento. El evangelismo que aparece en la palabra de Dios, que es la verdad, es algo que Dios tiene preparado, algo que Dios hace, y cuando tenemos ese estado espiritual, disfrutando que Dios vivo está con nosotros 24 horas, cuando gozamos de esa vida y vida en abundancia de manera natural, podemos ver todo lo que Dios tiene preparado. Sale ese evangelismo de manera natural. Por eso el Señor en Mateo 4:19 dice, venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. Solo hay que estar yendo cada día en pos del Señor. El Señor está con nosotros. Disfrutar de eso, y Él nos hará pescadores de hombres. Él nos dará los encuentros, Él nos abrirá las puertas. Tiene todo preparado. La fruta, el fruto de una vid
¿Qué evidencia? Pues que esa rama, por donde está ese racimo, está bien pegada al tronco. Es la evidencia. Si estuviera separada, desgajada del tronco, no habría fruto. No había, porque estaría seca esa rama. Pero que haya fruto evidencia que esa rama 100% está bien pegadita al tronco. Y el Señor dice en su palabra en Juan 15:5, yo soy la vid, y vosotros, las ramas, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Y ahí lo está hablando de una manera muy sencilla, ¿verdad? Y es así. El Señor, que es vivo, que ha resucitado, está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si yo disfruto de esa vida, de esa relación viva con el Señor, viene el fruto. Es algo natural que sale. No es que la rama intente dar fruto esforzándose, no es así. Viene en su horario de manera natural. Pues eso es lo que ocurre con el evangelismo. Cuando disfrutamos de Cristo, Él mismo da el fruto, nos abre las puertas, nos da los encuentros, porque el evangelismo es algo que Dios hace, es la obra de Dios. Por eso, ¿cómo disfrutar de manera práctica de estar con Jesús? Muy importante. Pedro estaba con Jesús físicamente, pero no disfrutaba realmente del Evangelio. ¿Cuándo empezó a disfrutar? Cuando el Señor resucitado los congregó 40 días en el monte del Olivar. Al bajar de ahí, fueron al aposento alto de Marcos, Hechos 1:14. Allí Pedro, ¿qué empezó a hacer? Primeramente tomó la palabra. El Señor les había hablado, que esperaran en Jerusalén hasta que recibieran el poder de lo alto, la plenitud del Espíritu Santo. Con esa palabra, Pedro y los discípulos 120 estaban orando, perseverando unánimes en oración y ruego. Y en Hechos 2, del 1 al 4, esa palabra se cumplió. Tuvieron respuesta a la oración. Fueron llenos del Espíritu Santo. Ciertamente se levantaron y empezaron en ese momento a disfrutar que el Señor estaba con ellos. Y ahí vemos un movimiento que aparece a lo largo de todo el capítulo 2 de Hechos, donde empezaron a encontrarse ese evangelismo que Dios tenía preparado. Hechos 2, de 9 al 11, 15 naciones. Había preparado ya el Señor obreros de 15 naciones, los cuales pudieron escuchar el evangelio en su mismo idioma. Hechos 2:41, 3.000 discípulos. El Señor había preparado esos 3.000 discípulos. Y a través de ese movimiento de vida y de poder de Cristo resucitado, a través de esos discípulos que estaban gozando que el Señor estaba junto con ellos, toda la ciudad de Jerusalén fue transformada por el Evangelio. Por eso, de la misma manera, poder disfrutar hoy, cada día, los hijos e hijas de Dios, que Dios vivo, que el Señor Jesucristo está en nosotros, hay que hacerlo de la misma manera, cada día, como ellos, tomar la palabra, cada día. Porque la palabra de Dios siempre se cumple, permanece para siempre, como dice Isaías 40, versículo 8. La palabra de Dios es espíritu y vida, Hebreos 4:12. Y Dios, antes de hacer algo, como dice en Génesis 18, 17, Él siempre da la palabra, siempre. Y luego lo cumple. Por eso cada día, para experimentar de manera práctica, para disfrutar que Dios vivo está con nosotros, tenemos que editarnos totalmente en la palabra de Dios, especialmente en la corriente del mensaje del púlpito. No solo de este domingo, la corriente, porque a través de cada mensaje del púlpito del domingo hay una corriente. Tenemos que entrar ahí y disfrutarlo. Ciertamente, tomando esa palabra, vendrá el cumplimiento de esa palabra. Y ahí experimentaremos que Dios es real, que está con nosotros. También con esa palabra vamos a empezar a orar, no oraciones centradas en mí, no, conforme a la palabra. Y veremos cómo Dios también, cuando oramos así, Él da respuesta a la oración.
Eso es otra manera que vamos a experimentar que Dios vivo está con nosotros. Y eso es una gran respuesta, ¿verdad? ¿El qué? La mayor respuesta es experimentar que en verdad Dios está con nosotros. Esa es la verdadera respuesta. Y si gozamos cada día de eso, compartir esa bendición, eso es el evangelismo. Porque en ese estado espiritual, todas las personas que se acerquen, que abran su corazón, que nos cuenten sus problemas, ¿de qué le hablaremos? Por supuesto, de que Jesús es el Cristo, de lo que estamos no conociendo, sino disfrutando, de esa vida, de esa paz que estamos experimentando, de ese Dios vivo que está con nosotros, que nos guarda, nos cuida, nos protege, que ciertamente Él reina en nuestros corazones. Vamos a compartírselo y cuando uno lo disfruta, es muy fácil compartirlo. Por eso el evangelismo Dios lo tiene preparado. El evangelismo es quebrar las fuerzas de Satanás que están atrapando a esas personas que son siervos de Satanás sin saberlo. Están atándolos en pecados. La gente no puede salir del poder de Satanás, no puede salir de sus pecados. Se dan cuenta que esos pecados están destrozando sus vidas. En un momento la gente separada de Dios es consciente. Se dan cuenta que ese pecado está rompiendo su matrimonio, su relación con sus hijos, que ese pecado les va a llevar a la ruina, lo saben, pero no tienen poder para salir de ahí. No tienen poder. ¿Por qué? Porque es un problema espiritual. Y por sus fuerzas no pueden vencer el poder del pecado ni el poder de Satanás en sus vidas. En Hechos 10:38 dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Porque Dios estaba con él. Todos los que podían conocer a Jesús el Cristo, a través de él, recibían sanidad. Al poner la fe en Jesús el Cristo, sanaba a todos los oprimidos, apretados ahí por el diablo. Y ciertamente eso es el evangelismo. Liberar a esas personas que están atrapadas, hundidas, oprimidas por el diablo. No hay ninguna manera de salir de ahí, solo a través de Jesús el Cristo. Por eso en primera de Juan 3:8 dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Solo a través de Jesús el Cristo, que ha vencido a Satanás en la cruz, la gente puede ser liberada de las cadenas del pecado, del poder de Satanás, puede cambiar su respaldo del infierno, puede cambiar su destino eternamente al regresar con Dios. Por eso es el evangelismo, liberar a esas personas que están atrapadas por Satanás, están secuestradas por él. El evangelismo es la obra en la cual Dios tiene el mayor interés. Esteban fue el primer mártir, era uno de los 7 diáconos, quizás el más destacado. Era una persona de fe, una persona llena del Espíritu Santo. Y ciertamente la gente lo buscaba porque tenía ese poder espiritual. La gente podía recibir gracia, podía incluso recibir sanidad porque les proclamaba el Evangelio de Jesús el Cristo. Los religiosos tenían una envidia tremenda de Esteban porque la gente lo seguía, lo buscaba. Por eso Dios realmente también, por supuesto, es soberano, utiliza todas las cosas. Y apedrearon a Esteban. Fue el primer mártir de la historia de la Iglesia. Pero él dice que cuando le estaba apedreando antes de dormir, él miró al cielo, vio los cielos abiertos y vio al Señor Jesús. En la versión inglesa, la versión coreana, dice que vio al Señor de pie. En la que está en castellano no aparece. Pero en esas versiones habla que el Señor se levantó, Jesús, que está a la diestra de Dios Padre, se levantó. ¿Por qué se levantó?
por un evangelista. Porque el mayor deseo de Dios es que este evangelio sea predicado hasta lo último de la tierra. Y Él tiene gran interés, Él tiene gran amor a los evangelistas. Por eso se puso de pie. Y ciertamente ese es el mayor deseo de Dios. Por eso el Espíritu Santo que mora en nosotros, Él obra, Él nos da el poder para algo. ¿Para qué? Para cumplir el mayor deseo de Dios. ¿Cuál es? El evangelismo. Que podamos predicar que Jesús es el Cristo, para que todas las personas que Él tiene preparadas puedan recibir el evangelio. Y para eso es el poder. A veces se malinterpreta el poder de Dios. Y se quiere utilizar ese poder para cosas personales. No es para eso. No es para hacer espectáculos, no es eso. El poder, como vemos a lo largo de toda la palabra, siempre se manifiesta para el evangelismo, para proclamar que Jesús es el Cristo. Por eso es el poder para ser testigos, para llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. ¿Por qué? Porque somos débiles. Aunque somos hijos de Dios, tenemos errores cada día, fallos, debilidades. Como la iglesia primitiva, que eran personas humildes, la mayoría eran pescadores, gente humilde, ¿cómo podía conquistar ese poderoso imperio romano? ¿Cómo podía superar a esas élites que eran los fariseos, que eran los principales de los judíos? ¿Cómo? Humanamente era imposible, pero el Señor tiene todo preparado. Por eso no solo nos salvó a través de Jesús el Cristo, Él nos ha dado el Espíritu Santo, que nos da el poder para tener victoria, para proclamar el Evangelio. Por eso, por nuestras fuerzas es imposible. Pero ciertamente tenemos el poder para cumplir el mayor deseo de Dios, la evangelización del mundo. Por eso también Felipe, que era otro diácono, él también era una persona llena del Espíritu Santo. Y con motivo de la persecución, del martirio de Esteban, se levantó una gran persecución. Es lo que Dios utilizó para que salieran, porque no era solo en Jerusalén. Era Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Se habían quedado parados, pero Dios, que siempre cumple su mayor deseo y que lo está cumpliendo, y lo va a cumplir hasta el final, Mateo 24:14, Él utilizó ese martirio para que salieran, para que rompieran esquemas, para que fueran no solo Jerusalén y Judea, a Samaria. Y allí fue Felipe lleno del Espíritu Santo. Y Samaria era una ciudad totalmente en oscuridad, llena de enfermos, llena de poseídos. Y en Hechos 8, versículo 5, dice que predicó. ¿Qué predicó? Que Jesús es el Cristo. ¿Y qué ocurrió? Se levantaron las obras del reino de Dios. Y la ciudad, dice el versículo 8, dice que había gran gozo en aquella ciudad. Y el gozo es un fruto del Espíritu. ¿Qué quiere decir? Que pudieron recibir esa salvación tan grande a través de Felipe, porque Felipe gozaba de esa plenitud del Espíritu Santo que le hacía superar su nivel humano. Él como judío no quería pasar con los samaritanos, pero lleno del Espíritu Santo puedes trascender realmente tus pensamientos y puedes cumplir el deseo de Dios. No solo eso, después Felipe fue llevado al camino de Gaza y allí Dios le hizo encontrar con ese funcionario etíope que también estaba preparado por Dios. Venía de adorar en el templo, pero él no tenía la salvación, estaba frustrado. Y estaba allí leyendo precisamente Isaías 53, que habla del siervo sufriente, de la obra en la cruz de Jesús el Cristo. Por eso el Espíritu le dijo a Felipe, acércate. Y le preguntó, subió al carro y le empezó desde ese pasaje a proclamar el Evangelio, que Jesús es el Cristo. Fue salvado por Dios. Y allí mismo se bautizó. Y dice que ese funcionario se marchó gozoso también camino de Etiopía, donde pudo compartir, como muestra incluso la historia, ese precioso Evangelio. Y muchas personas en Etiopía pudieron recibir el Evangelio a través del etíope.
Por eso ciertamente, ¿eso quién lo hace? Humanamente es imposible, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo que mora en nosotros, cuando estamos cada día disfrutando que Dios vivo está con nosotros tomando la palabra, meditando la palabra, orando 24 horas, podemos gozar de esa plenitud del Espíritu Santo y nos da el poder, como Felipe, para ser testigos, para proclamar el Evangelio. El Señor Jesucristo vino a eso, a cumplir su obra en la cruz, a que su Evangelio pudiera ser conocido. Por eso dice la palabra en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ciertamente ese evangelismo es el canal para poder experimentar que Dios vivo está con nosotros, cuando Dios nos utiliza para que otra persona pueda conocer el precioso evangelio de Jesús el Cristo, cuando pueda recibir esa salvación, cambiar su vida. Realmente uno está agradecido a Dios, experimenta cómo de verdad Dios por su gracia está con nosotros. Y uno de los grandes evangelistas que Dios ha utilizado en la historia de la Iglesia fue Moody. Este Moody, aunque era creyente, primeramente tenía deseo de ser un empresario, de ganar mucha plata. Y la verdad que era un trabajador muy diligente. Y fue un día cuando acompañó a un maestro de la escuela dominical que estaba ya por una enfermedad a punto de morir, lo acompañó a visitar a cada una de esas alumnas de este maestro que se sentía mal porque ninguna de ellas había recibido a Jesús el Cristo en su vida. Por eso Moody, él con amor, fue a acompañar al maestro a visitar a esas jóvenes. Y en esos encuentros este maestro les predicó que Jesús es el Cristo. Dios obró y pudieron recibir esa salvación. Por eso Moody quedó tan impactado al ver cómo realmente esas jóvenes pudieron cambiar su vida al recibir el Evangelio, que desde ese día Moody ya no quiso trabajar más, y ahí se rompieron sus planes. Ya no tenía ninguna ilusión, ningún deseo en ser millonario, en ser empresario. Ahí se acabó. Cuando pudo saborear la bendición de compartir el Evangelio, ya todo lo demás dejó de interesarle. Y se fue directamente a su trabajo y renunció ese mismo día. Y se dedicó desde ese tiempo solo a una cosa: a disfrutar de que Dios estaba con él y a proclamar que Jesús es el Cristo. Toda su vida, a través de Moody, Dios obró grandemente. Muchas personas pudieron estar conociendo a Jesús el Cristo y recibiendo la salvación. Por eso, cuando Dios nos utiliza para que otra persona conozca este Evangelio, podemos experimentar. Es un canal tremendo para experimentar cómo Dios es real, cómo Dios, por su gracia, está con nosotros. Por eso nunca los hijos e hijas de Dios tienen que perder el evangelismo en sus vidas. Es algo que no podemos perder, porque es algo que ciertamente Dios utiliza para renovarnos, para levantarnos, para que no perdamos esa bendición. Por eso, ciertamente, es un camino para disfrutar muchas bendiciones. En Marcos 10:29, el mismo Señor dice: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio. No hay ninguno que no va a recibir más bendición todavía aquí en este mundo. ¿Por qué? Porque es el mayor deseo de Dios. Y ciertamente, compartiendo el Evangelio, podemos gozar de las mayores bendiciones. Por supuesto, no hablo de cosas físicas, sino realmente de esa bendición espiritual. Dice que Dios tiene esa recompensa preparada para los evangelistas, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo,
sea bueno o malo. 2 Corintios 5:10. Y Él tiene esa corona, tiene preparado la corona en los cielos para los evangelistas, porque es el mayor deseo de Dios. Por eso, ¿cuál es la condición de los evangelistas? Somos embajadores, representantes de Cristo. A través de nosotros, en el nombre de Cristo, las personas pueden, a través de Cristo, reconciliarse con Dios. Somos embajadores. Es la posición que Dios nos da. También somos doctores espirituales y también guardas, ¿verdad? Para poder estar compartiendo este evangelio, para poder transmitir también el evangelio a las siguientes generaciones. Eso es una parte importantísima del evangelismo. ¿Qué pasa cuando descuidamos la obra del evangelismo? Dice Pablo en 1 Corintios 9:16, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Ay de mí, dice. Él sabe que era una necesidad, que era un privilegio. Por eso decía, soy deudor. No había nada más importante para él. Entregó literalmente toda su vida, todo lo que tenía para cumplir ese mandato del Señor, proclamar el evangelio. Predicó delante de reyes, delante de César. Él pudo proclamar, porque era realmente el centro de su vida, Jesús el Cristo. Por eso, ese es el deseo de Dios. Lucas 9:26, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Y ciertamente Pablo decía en Romanos capítulo 1 que no se avergonzaba del Evangelio, versículo 16, porque es poder de Dios para salvación a todos aquellos que en él creen. El Evangelio es poderoso, ¿por qué? Porque solo a través del Evangelio puede cambiar una vida, solo a través de eso. Conversando con un conocido, que también conozco muchos años, él no puede cambiar su vida. Más de 30 años sin poder cambiar su vida. Se esfuerza, pero no tiene fuerza. Lo intenta, pero termina pronto. Toma un camino, no funciona. Toma otro, no funciona. Y está viviendo como si estuviera parado, como si se hubiera parado el tiempo. No puede avanzar. Más de 30 años así, no puede cambiar su vida, nada funciona. Y no sabe qué hacer, cada vez se siente más frustrado, más desesperado. ¿Cómo cambiamos a esa persona? ¿Con buenos consejos? Bueno, no es nada malo dar buenos consejos. ¿Cómo? Obligándolo, presionándolo. Bueno, eso lo han hecho su padre durante muchos años. Pero no funciona. Ni las buenas intenciones, ni los mejores deseos. No podemos cambiarle porque el verdadero cambio es dentro. Y ese cambio dentro solo Dios lo puede hacer. Y para ello Él mismo se hizo hombre. Y es Jesús el Cristo. Él vino para eso, para que pudiéramos nacer de nuevo, tener un nuevo nacimiento espiritual. La única manera de poder cambiar una vida es solo a través del Evangelio de Jesús el Cristo, porque a través de Cristo somos hechos nuevas criaturas. Las viejas cosas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por eso, ¿yo de qué le puedo hablar a ese amigo? Solo una cosa, que Jesús es el Cristo. El Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Porque es tan poderosa que cambia una vida. Pero no solo una vida, cambia una familia. Es lo único que puede cambiarla. Cambia una nación. Cambia una época. Ese es el poder del Evangelio. Por eso no tenemos que avergonzarnos del Evangelio, sino que tenemos que estar compartiéndolos a tiempo y fuera de tiempo, como dice Pablo a su hijo amado Timoteo. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, ustedes que son discípulos tan importantes que Dios, por su gracia, ha llamado en este tiempo.
que cada día puedan disfrutar de esta vida, de la vida de Jesús el Cristo que está con nosotros. Cada día disfruten tomando su preciosa palabra. Cada día disfruten orando 24 horas y con esa fuerza, con esa vida, que puedan compartir este Evangelio. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo.